Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, Fabián, ¿cómo Hola estamos? Sergio, hola Santiago. Hola, ¿cómo están, amigos? Les propongo volver a poner nuestro foco en la invasión de Rusia a Ucrania. Como ustedes saben, se cumplieron ya más de 12 meses. En las últimas 8 o 10 semanas habíamos visto una ofensiva rusa desde comienzos de este año y aparentemente ahora va a haber una contraofensiva ucraniana. Ustedes saben, esto es bastante parecido, y discúlpenme la analogía, a un partido de fútbol americano, donde efectivamente no tiene avances, retrocesos. Es así. Me gustaría, Fabi, con tu experiencia en esta materia, que nos des un panorama general. ¿Hay fatiga en ambos lados? ¿Hay fatiga en la opinión pública? Uno revisa la prensa internacional y hay que ir a bucear al interior de las páginas para encontrar novedades y análisis rigurosos sobre esta invasión. ¿Qué está pasando? A ver, lo que está pasando es que está por terminar el periodo de lluvias y barro, que históricamente ha complicado en ese terreno todas las guerras, desde la Primera Guerra, Segunda Guerra y hasta el propio Napoleón se la complicó en 1812. ¿Eso qué implica? Que facilita las guerras de posición. Quizás, no casualmente, Hollywood premió la película 1917, ¿no? Que es una guerra de trincheras agobiante y desgastante y sanguinaria. Rusia tiene, creo que, 2 fracasos estratégicos. El primer fracaso estratégico fue no poder quedarse con Ucrania en pocas semanas como estaba previsto. Y el segundo fracaso, que da para todo un programa, es transformarse en cada vez más dependiente y vasallo de China, digamos, ¿no? Pero eso es para otra edición. Rusia hoy lo está prefiriendo. Primero que todo, no ha logrado grandes avances. Si uno mira el mapa, los planos de operaciones, son pequeños movimientos. La ciudad de Bakhmut, que los dos bandos la transformaron en una especie así de ciudad clave para la propaganda, hace 8 meses que está combatiendo. Ucrania no cede nunca ninguna ciudad. Los rusos la tienen que destruir a la faz de la tierra, porque Ucrania no retrocede, excepto cuando ya está aniquilado todos sus hombres, como ya hizo en Mariupol. Obviamente Rusia tenía esperanzas, como mínimo, de que Bakhmut cayese antes del discurso de Putin en el Parlamento. No se dio. Está estallando una interna muy grave entre el ejército ruso y el grupo Wagner, el grupo de mercenarios formado por un oligarca y un exoficial de militancia nazi. Por eso se llama Wagner el grupo, ¿no? En homenaje al músico favorito de Hitler. Pero no era que la invasión de, perdón que te interrumpa, sí, Fabi, que la invasión de Rusia era porque había nazis en Ucrania. Parece que no. Pero amigos, hay nazis en Ucrania, no embromen con eso. Sí, Sergio, pero no Zelensky, digamos, ¿no? No, Zelensky ni su no, gobierno. pero Sergio, si vos tenés familia en Ucrania y sabés eso, ¿de qué me hablas? Bueno, que te digo que en todo caso hay nazis en Ucrania y también aparentemente bueno, ahora entramos, porque justamente una de las cosas que nos está dejando, no sé si está consciente, amigo, de este conflicto, es que por lo menos a mí me tiene harto el tema informativo, en este sentido. Leo prensa de un lado, me dice, mueren 10 rusos por cada ucraniano. Leo la prensa del otro lado, me dicen, mueren al revés, 7-1. Es probable que los dos mientan. No puede ser que te mientan tanto de los dos. Yo, la verdad, en todas las guerras. La guerra es así. Como decía Churchill, cuando empieza la guerra termina la verdad, digamos, ¿no? Así es. Entonces, para resumir, yo creo que Rusia hoy está prefiriendo una guerra de desgaste, una guerra de trinchera, aprovechando la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de reservas de munición que tiene de la época ya de la Guerra Fría. Y el gran desafío de Ucrania en los próximos 3 meses, 4 meses, es si logra pasar nuevamente a guerra de movimiento. ¿Los tanques ayudan para eso? Bueno, no solo los tanques, sino que lo que está toda la prensa, como dice Santiago, a veces de manera muy superficial, a veces por ignorancia, otras veces porque es parte de la propaganda de los bandos. En Occidente tenemos una ventaja que es una variedad de fuentes de información, ¿no? Algunas cerradas, otras exageradas. En Rusia ven todos el mismo canal y la misma radio, digamos. Así que nosotros en eso tenemos podemos diferenciar, digamos, un poco el material. Están todos mirando los tanques, los británicos, los alemanes. Ahora, lo que está llegando de manera masiva son vehículos blindados que no son tanques, los Stryker americanos, los Bradley americanos, los Marder.
Si el ejército ucraniano tiene el gran desafío en los próximos 3, 4, 5 meses, es usar toda esta masa móvil para salir del status quo en que está cayendo la... Si este año Ucrania no logra transformar durante al menos unos meses la guerra en una guerra de movimiento, va a ser un buen escenario para Rusia, que no va a lograr avanzar sustancialmente, pero un muerto en Ucrania no es lo mismo que un muerto en Rusia. Tienen 4 veces la población Rusia con respecto a Ucrania. Rusia tiene sus propios arsenales de millones y millones de municiones acumuladas en las últimas décadas. Ucrania depende de la llegada de todo desde Occidente. Rusia apuesta también en que haya una fatiga en Occidente, que haya un debate dentro de Estados Unidos que diga, bueno, tenemos que bajar los niveles de ayuda. O sea, si en los próximos meses los televidentes, los que nos escuchan, ven que hay avances, que hay movimiento, que se rompe un poco, va a ser un año favorable en términos relativos a Ucrania. Si seguimos con el tema de desgaste y trinchera, es la apuesta que tiene Putin frente al fracaso original, lo que le queda es una guerra de desgaste de largo plazo. Santi, económicamente, contanos cómo están ambos países. Uno lee que Rusia, bueno, tuvo consecuencias, pero no tanto como las esperadas, que cayó la reserva, pero sigue teniendo un nivel muy impactante. Ucrania, por supuesto, tiene una destrucción. Leí que la reconstrucción costaría algo así como 450 billones. Claro, es una cifra es muy impactante. Un PBI, claro, muy impactante. Eso. Y contando. ¿Quién lo financia, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Cómo está esa situación económica? Mira, yo creo que a nivel concluyente, yo creo que más bien puedo hablar de algunos datos parciales que son reveladores. Uh-huh. En el caso de Rusia, la economía se estimación del Banco Mundial, la última que vi, alrededor de 1.8 o 2% de caída en 2022. Es una caída muchísimo inferior a la caída que estaba prevista. Así es. Y verdaderamente, digamos, me parece que si hay algo que se está verificando es una efectividad muy relativa de todo el esquema de sanciones. Posiblemente termina la economía a más largo plazo. Nosotros tenemos la experiencia en países latinoamericanos. Vamos, por ejemplo, el caso de Argentina. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver con la guerra? Te digo, son tantas las represiones económicas, cambiarias y demás, que de todas maneras la economía uno la ve como se está deteriorando, perdiendo, retrocediendo en productividad, máquinas que no se pueden poner en marcha porque tenés restricciones. En el caso de Rusia, esas restricciones vienen por la situación bélica y por las sanciones, pero pienso que pueden tener un efecto de ir carcomiendo y retrasando al aparato productivo ruso a lo largo del tiempo. Quizás no es algo catastrófico, pero a nivel de, vieron los datos, se les hacen decir un poco lo que uno quiere. Vos seguramente, Sergio, de eso no sabes nada. Pero yo te voy a contar cómo funciona. Te voy a contar cómo funciona eso. Los rusos, por ejemplo, han reducido su deuda externa, ¿no? Entonces, uno dice, presentan eso como un gran hecho. Y bueno, pero lo que pasa es que con todas las sanciones y las dificultades que tenés para tomar deuda, digamos, la verdad es un poco... Pero nadie te presta. Pero nadie te presta, digamos, y Rusia está interesado en no entrar en default, entonces ha seguido haciendo sus pagos. Pero la realidad es esta, que parece ser que los rusos aguantan. Y del lado de Ucrania, una noticia sorprendente, porque en estos días se vio que Argentina se interesa en pedirle el apoyo del gobierno norteamericano al presidente Biden, seguramente atraídos por las ideas de izquierda que Dios los cría, ¿no? Claro, Dios los cría, ellos se juntan, pero quería $10.000 millones adicionales del fondo. Y el tema inflacionario, en el caso del gobierno argentino, chocó contra una expansión fiscal exagerada a causa de una, digamos, maniobra, digamos, con el sistema de pensiones, de retiros. ¿Qué hizo, mientras tanto, el gobierno de Ucrania? El gobierno de Ucrania, digamos, está maniobrando con la tasa de interés y rechazando llevar a cabo gastos porque necesitan mantener el equilibrio fiscal. En Ucrania, en medio de la guerra. En Ucrania. De manera que me da la impresión que los ucranianos, a pesar de todo, y no hay que minimizar el hecho de que tienen un dolarducto, digamos, que seguramente debe estar 8.000 millones por mes. Claro, pero pero también el esfuerzo, los gastos y la destrucción de Ucrania, no sé si lo compensan con eso, pero quiero decir,
Ucrania intenta mantener. A mí me da la impresión que Ucrania tiene más debilidades que las que tiene Rusia para una guerra de desgaste, ¿no? Yo te agregaría algo, Sergio, de largo plazo, que es la ida de materia gris de Rusia, ¿no? A ver, ¿cómo es eso, Fabi? Si uno mira los flujos migratorios, Rusia tuvo una gran sangría de clase media alta, jóvenes, técnicos, universitarios, científicos, en los 90, ¿no? Después del colapso de la URSS, eran todos los rusos profesionales que uno veía en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, ¿no? Muchos músicos también. Músicos, artistas, bueno, todos los que viven de la globalización, de que tienen profesiones que manejan inglés, que manejan ciencias o que manejan artes. Bueno, eso se había parado en los últimos 20 años, 18 años, y hoy nuevamente hay un salto muy grande. Y eso es una sangría que no aparece en el PBI, no aparece en la cuenta corriente, no aparece en la balanza de pagos, pero para un país primario como es Rusia, que exporta gas y petróleo, perder materia gris es un daño estructural de lo cual grave. en Latinoamérica tenemos algo que decir en términos de lo que eso implica, ¿no? Exactamente. Si les parece, vamos a hacer una muy breve pausa ahora y luego vamos a hacer una entrevista para poder profundizar estas cuestiones que son indudablemente tan importantes. No se vayan, sigan con nosotros luego esta pausa aquí en Poder y Dinero por Americano Media.